donde tú tienes también RL también te lo dan, que vale, en tu caso vale, ¿dónde está? ¿Está tu RL? 75, sí, 75 ohmios, ajá. Entonces, no, pero tu RL es igual. Eh, no, casa no, carga. Vale 500 ohmios, perdón. 500 ohmios es tu RL. Entonces, tu RL es 500. Entonces, con eso tú puedes hallar el voltaje, lo que es el voltaje de salida, ¿no? O el V sub 0, mejor dicho. Entonces, con esta fórmula tú hallas el V sub 0. Y con el V sub 0 ya vas a poder calcular el voltaje de entrada. Entonces, tú tienes, ¿no? V sub 0, que es tu incógnita, entre 500. Entonces, acá despejas y sacas el valor de V sub 0, que debió haberte salido, a ver, 0.025 igual a 1 medio por esto entre 2. No, entre 500. Entonces debe haber salido un voltaje de... Estoy cargando. 5. 5. ¿Cuánto sale? ¿5? Sí, ¿5 voltios? 5. 5 redondo ya, 5 voltios, ok. Entonces con esos 5 voltios tú ya podrías calcular el voltaje de entrada de tu circuito. O sea, ¿cuál es la forma, no? Sabes que tu voltaje de entrada, multiplicándolo por tu ganancia, te da el voltaje de salida. Entonces tu voltaje de entrada va a ser justamente la división. O sea, 5 voltios y tu ganancia total que te piden es 70, 370. Entonces tu voltaje de entrada inicial va a ser justamente 71.42 milivoltios. O 43 redondeando, ¿no? Más o menos. Milivoltios. ¿Ok? Entonces con ese valor tú ya puedes trabajar con las etapas, ¿no? Inicial, la primera y la segunda. Así con cada uno. Entonces, para empezar, como te piden ahora el FH y el FL, sabes que para el FL, en tu etapa 1, que como dijimos, ¿no? Lo más óptimo era usar justamente una configuración tipo cascodo en tu etapa 1. Así que, en este caso más rápido sería copiar lo que se acá. ¿Viste? Es lo que hice yo. Por ejemplo, aquí, ¿no? En esa etapa 1, aquí, está acá. Por ejemplo, aquí tú graficas, ¿no? Pones acá tus etapas, pones acá tus resistencias, tu corriente. Y tú acá, justamente para la parte del FL, que es donde se haga la entrada, ¿no? Acá, en la parte de acá. El R de base y el C1, que es una capacitancia justamente en la entrada. Entonces, tú empezarías, o sería lo más adecuado que empieces por el FL y el FH. Entonces, el FL, para poder calcularlo y que cumpla 100 Hz que te piden a ti, tendrías que primeramente dibujar eso otra vez, ¿no? O sea, darle fórmula de capacitancia con resistencia. Como eso va a tierra, solamente sería así, ¿no? RB y capacitancia 1. Ahora, tú sabes que, bueno, como no te dan más datos, tú puedes asumir un valor de capacitancia. Un valor de capacitancia, no sé, pues cualquier valor, pero lo ideal sería que asumas un valor que sea comercial, ¿no? Por ejemplo, un microfaradio, ¿no? Pues también es, o 0.1, un microfaradio. Pues normal tú definirlo y tu requerimiento es que tu FL valga 100 Hz, ¿no? 100 Hz. Entonces, con esos 100 Hz, tú, como es un circuito solamente de FL, la fórmula del FL, en este caso va a ser justamente 1 sobre 2pi por el tau, el tau 1, por así decirlo. Donde el tau 1 va a ser justamente tu capacitancia 1 por tu resistencia de base. Entonces, como tú ya definiste tu capacitancia 1, ya tienes este valor, ya que va a ser un microfaradio. Entonces tienes acá un microfaradio y tu RB todavía no sabes cuánto vale, es una incógnita. Ahora tu FL también tienes que vale 100 Hz, entonces podías hallar directamente el valor de la resistencia de base, la que está en la entrada. Entonces simplemente sería despejar esto
y calcular el RB. Entonces acá en el RB tendrías un valor de ¿cuánto? 100 es igual a 1 entre 2pi por 1 microfaradio por una X. Entonces ahí tendrías un valor de 1.50, bueno, 6K más o menos. 1.6K redondeando de resistencia de base. Entonces si tú pones una resistencia de base de ese valor y una capacitancia de 1 microfaradio, debería cumplir ya en tu multisync y en tu teórico, los dos, que tienes justamente 100 Hz en tu circuito de bajada, o sea, en FL, frecuencias bajas. Y hasta ahí está el FL. Ahora, el FH para lo que vamos a hallar ahora, como dijimos, ¿no? El FH se concentra en las partes justamente en donde está el punto B vías, o donde se encuentra la parte del cajón, ¿no? La base de los circuitos, la base del MOSFET del cascodo. Entonces, pero antes de hacer eso, tú necesitas calcular el valor de RC. O sea, tienes que hablar porque con ese valor es el que te va a dar la FH, ¿no? La que tú quieres. Entonces, para eso, ¿dónde está? Te pide un FH de 6.5 MHz. Ya, entonces tu FH que te piden a ti es 6.5 MHz. 6.5 MHz. Espérate, ¿dónde está? Ya ahora sí, 6.5 MHz. Entonces, en tu circuito amplificador, bueno, en tu etapa 1, esa parte justamente esta no, esta está acá, la que está justamente en una de las patas del base, es aquí donde tú trabajarías para tener justamente el FH. Entonces, utilizas acá una capacitancia CGD, que está justamente aquí, en ese punto. CGD, tienes también acá una CGS. No, la CGS no influye porque como este es un R bajito, prácticamente no va a influir. Pero si este es un RC más alto, ese sí tiene predominancia sobre la otra. Entonces, tu FH, en teoría, debería ser justamente 1 sobre 2pi, igual, ¿no? Por tu capacitancia CGD, por justamente esa resistencia que está ahí, ¿no? RC. Entonces, CGD, por lo general, en el multisync sale en un valor, ¿no? En teoría, que creo que es, no sé si es 8 o 6, no estoy seguro. 8 o 4 me parece que era. O era unos valores, ¿no? 8 creo que era 8 picofaradios. O al revés, o 4, no sé. Y en teoría tú tienes un FH que te piden de 6.5 MHz. 6.5 MHz. Entonces, con esto tú también podrías tirar el valor de resistencia de RC para justamente cumplir con esto, con ese requerimiento del FH. Pero ahora, hacer esto, o sea, está bien en teórico, pero probablemente en simulación te salga mucho menor. Así que mi recomendación es que esto sea, o sea, que el RC que hayas acá sea un poco eh, menor al que hayas, o sea, un poco menor al que te sale acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si acá hacemos el cálculo, 6.5 es igual a 1 entre 2pi por 8 picofaradios por RC, pues obviamente acá el RC te valdría, a ver, te valdría 6.5, creo que es mega, ¿no? Megahertz. Ah, acá te va a valer un valor de 3.6K más o menos. No, perdón, 3.06K ohms. Ese sería tu valor de resistencia en la etapa 1 para que efectivamente te cumpla un valor exacto de lo que te piden, ¿no? Que es justamente 6.5 megahertz. Pero ahora este valor que está acá, yo te recomiendo o sea, que en la simulación, o sea, el RC que tú pongas en simulación sea menor a este valor, ¿no? Que está acá, 0.06 ohms. ¿Por qué? Porque
le das un valor exacto, lo que va a pasar en el simulación o en el multisim es que las otras, o sea, las demás resistencias o las demás capacitancias, que está por ejemplo acá, ¿no? En la base o la que está en la potencia, te va a bajar frecuencia. Entonces, tú le pones un poco menor al RC, tu FH en teoría va a aumentar. Y si aumenta esto, o sea, si aumenta tu valor acá, y los demás, ¿no? Los que están acá al costado, les van a restar. En teoría hay más probabilidad de que puedas llegar justamente a lo que te piden, ¿no? Que es 6.5. O sea, llegar a esto o si superarlo mejor, ¿no? Si consigues más de esto, sería mejor todavía, más óptimo. Pero bueno, entonces, lo ideal es que hagas eso, ¿no? O sea, que sea un poco menor lo que le pongas en simulación a lo que te sale. ¿No? Ahora, después de esto, eh, rápido, ya. Después de esto, lo que tendrías que hacer es justamente hallar lo que es la ganancia, ¿no? Porque ya definiste el FL, el FH, tendrías que ahora definir la parte de la ganancia. Ok, entonces para la ganancia, por ejemplo, yo en mi informe, mm, por ejemplo, en esa parte acá, ¿no? Tú empiezas por la parte final, o sea, por la parte de potencia, la última etapa. Entonces, en esa última etapa, lo que tú vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? He dibujado mi etapa de potencia, y acá tengo mis resistencias de emisor, y tengo acá justamente mi carga, 500 ohmios, que es igual que la de ustedes. Entonces, aquí, mm, en esta parte de acá, lo primero que se hace es hallar cuánto vale la corriente de carga, ¿no? Entonces, la corriente de carga la llamamos simplemente como cuando, o sea, como tenemos ya justamente la voltaje de salida, que es 5 voltios, entonces acá no diríamos que esto representa 5 voltios, lo que son 500. Entonces dividimos esto entre 500, o sea, 5 entre 500 te da 0.01. Entonces con eso tendrías una corriente corriente de carga, ¿no? Y L. Entonces podemos acá, ¿no? Ponerlo mejor. Esto, voy a copiarlo. Entonces aquí, costadito. Acá. Aquí podemos ponerlo para la parte de la potencia, ¿no? Potencia. Eh, Justamente como tienes un voltaje de salida de 5 voltios y, y tu corriente de carga va a ser justamente la división, ¿no? De 5 voltios entre 500 ohms. Entonces tienes una corriente de 0.01 miliamperios. Bueno, perdón, amperios. Tendría en realidad 100, no, a ver, sobre esto. A ver. Entonces tendrías acá una corriente de 100 miliamperios. No, perdón, 10 miliamperios. Entonces, con esa corriente de 10 miliamperios, tú tendrías que calcular ahora un valor mayor para, para la corriente que está justamente en esa, ¿no? En RE. O sea, darle un valor mayor. O sea, la corriente que está justamente por las resistencias de emisor, o sea, por abajo, tiene que ser mucho mayor a la que está justamente en la carga de RL. Corriente L. Por ejemplo, que la corriente RL, no sé, pues sea 3 veces más, ¿no? O 4 veces más que la de acá. Entonces tendrías que va a ser 40 miliamperios, ¿sí? La que está pasando por la corriente R. Entonces va a ser 40 miliamperios la que está pasando por ahí. Ok, ahora, ahora con esto, pero acá me he olvidado algo importante. En ese circuito que yo hice yo, en mi proyecto mío, creo que no me cumplió lo que es el ROUT, porque a mí me pedían un ROUT, creo que grande, me pedían un ROUT, no me acuerdo dónde está. A mí me pedían un ROUT de cuánto. Igual, ¿no? Igual que ustedes, 75. Sí, pero no me llegó a cumplir. ¿Por qué? Porque supuestamente en esa etapa de potencia, tú tendrías que alterar esa etapa y aumentar una resistencia más. Bueno, dos más, ¿no? Que vendría a ser justamente aumentarle o sea, ponerle aquí, ¿no? En esta parte, ponerle rojo, aquí, en estos dos puntos, aquí y aquí.
ponerle una resistencia, no sé, pues R1 y R2. De tal forma que para que tu ROut cumpla, teóricamente, tu ROut tendría que ser justamente el paralelo de, bueno, dos veces, ¿no? Porque son para ambos lados. Es como si tú quitaras esto, o sea, quitaras la carga y pusieras tu multímetro ahí, ¿no? Entonces tú, lo que te va a quedar ahí es justamente, ¿no? Dos veces el paralelo de R1 con el paralelo de RE, ¿no? Sabiendo que justamente R1 y R2 son iguales, ¿no? O sea, que no tengo el de R1, por así decirlo. R1, R1, ¿no? Entonces, es lo que te va a quedar supuestamente, teóricamente, para que te cumpla el ROut. Debe ser así, ¿no? Dos veces el R1 paralelo con RE. Debe darte, en tu caso debe darte 75, ¿no? 75 ohmios. Entonces, para hacer esto, bueno, yo no lo hice en mi caso, pero de ahí me enteré que era de esa forma, ¿no? Me enteré muy tarde, pero supuestamente tienes que hacer eso, ¿no? Que te cumpla. Em, entonces, para hacer que te cumpla esto, podrías definir, o sea, eh, cualquiera de estos dos, el R1 y el RE, darle un valor cualquiera, eh, y el otro hallarlo, ¿no? En este caso, tú podrías, por ejemplo, definir el R1, ¿no? O sea, el R1 es un valor fijo ya. Entonces, el R1, por ejemplo, ponte que valga, no sé, pues, 200, no sé, pues 300, no mucho. No sé, que valga 800, por ejemplo, ¿no? 800 ohmios. Y que tú, y con este valor de 800 ohmios, tú podrías hallar el valor de R, ¿no? Sabes que es el paralelo, entonces te daría justamente que el RE va a ser cuánto. A ver, a ver si hacemos paralelo, tendrías 2 por R1 por RE 800 entre la suma, ¿no? Eh, te va a dar un valor de 30 y, bueno, 40, casi 40. 40 ohmios, prácticamente. No, espérate, 40 ohmios, espérate. Eh, sí, 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 40 ohmios. 40 ohmios te daría el R, pues el que está abajo, el que está aquí. Ahora, con este valor de aquí, técnicamente ya tendrías tu etapa 1 hecha, ¿no? O sea, tu etapa, porque si te das cuenta, en la parte donde la etapa 1, ¿dónde está? Acá, acá. O sea, si te das cuenta, eso de ahí se conecta justamente, ¿no? Etapa 1 se conecta con esto. Aquí, bueno, esa sería, ¿no? Voltaje 2. Esto va justamente a las patas de entrada de la potencia, de la última etapa. Entonces, tú acá tendrías un valor en DC, el que es aquí, este valor B2, y este valor B1, ya lo tendrías hallado. O sea, en DC no tendrías un valor hallado. Y teniendo en cuenta que tu VSC vale un voltaje fijo también, que creo que a ti te piden, vamos a ver. No. Acá. Mm, claro, a ti te piden. ¿Dónde está? Mm, ¿No se dice? Sí. ¿Le dijo algo de ustedes sobre la fuente de alimentación que tienen que usar? ¿O no le dijeron nada de eso? Ah, no, casa, ¿no? Se deja abierto el uso de fuente de alimentación. Ah, ya, ya. Bueno, creo que yo en mi caso yo usé, a ver, 18, ¿verdad? ¿No? Así he usado 18 voltios para todas las fuentes. Ya imagino que debe ser igual, ¿no? O pueden usar 18 o 24, me imagino. Fuentes comerciales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese vale 18 voltios, por ejemplo, o 24, 18 voltios. Entonces tú tendrías el voltaje 2 en DC calculado y podría ser directamente la resistencia RC. De hecho, acá tendrías que ponerle acá resistencias, ¿no? Resistencias RE y resistencias, bueno, RS, ¿no? RS, acá también RS. Entonces, con este cálculo, tú
ya tendrías, ¿no? O sea, como ya tienes el R, tienes el R1 de etapa 3, tú ya puedes hallar justamente el valor de voltaje base de tu etapa de potencia de ambos lados. ¿Cómo? Pues principalmente porque eh, ya, principalmente porque tienes que en Q5, tu corriente de Q5, ¿cuánto va a ser? Va a ser justamente esos 40 miliamperios que tú has hallado. Bueno, que hemos definido, 40 miliamperios. Entonces, tú tienes la corriente Q5, puedes hallar voltaje VGS de Q5 y de Q6, ¿no? En este caso de esos dos. Y puedes hallar también la corriente o el GM. Entonces, no, la fórmula como era la corriente es igual al Km multiplicándolo por el VGS menos el VT entre al cuadrado, ¿no? Y la otra fórmula era que la corriente era igual a, no, perdón, el Gm era igual a, ¿cómo era esta? La corriente entre la suma del VGS menos VT, ¿no? No me equivoco, creo que era así. Ya, entonces tú tendrías, ¿no?, el valor de, bueno, no sé si te han dado el valor de Km, pero creo que, no, ya me acordé, creo que el Km y el VT también están dentro del multisim. O sea, el VT te lo da dentro del multisim, creo que vale 2 creo, o 1 volt, no me acuerdo, en el multisim. Y el Km, aparece el valor de acá. Yo me acuerdo que para hacer eso, o sea, puse el MOSFET en una zona activa y directamente, ¿no?, calculé cuánto vale, o sea, hice como que la ingeniería inversa de esto, ¿sí? Como que me botaba una corriente supuestamente en el multisim, ¿no? Tenía el valor de acá, eh, tenía el VGS, ¿no? Porque lo calculo también con el multisim, y tenía el VT, ¿no? Entonces yo con esto hallaba justamente el KM. Entonces con ese KM, pues como son activas, supuestamente todos los MOSFET deberían cumplir con este KM, ¿no? Porque son iguales. Entonces, no estoy seguro cuánto era mi KM, creo que es acá. A ver, déjame ver. ¿Dónde está? Acá está, mira, mi KM, según simulación, para que me cumpla debe ser 50 mili, o sea, mira, VT 2 voltios y KM 50 miliamperios voltios. Entonces, esto con simulación de sacado, ¿no? KM es igual a 50 miliamperios voltios y mi voltaje VT threshold es 2 voltios. Ok, ahora, con esos valores ya podría directamente hallar cuánto vale el VGS, ¿no?, que es lo que está acá. ¿De verdad es esto? Ya, para hallar el VGS, ¿no? Claro. Entonces, como tenemos esto, tenemos que la corriente del circuito es 40 miliamperios, tenemos que el KM es 50 mili, eh, el VGS es cuánto es, no sabemos cuánto vale, y el VT es 2 voltios, está al cuadrado. Entonces, si damos esto, el cuánto vale el VGS acá. A ver, 40 mili, el mili con mili se va, 49, 50, x menos 2 al cuadrado. Ya, entonces tu VGS tendría que valer supuestamente 2.80 y, bueno, 90, ¿no?, redondeando los 90 voltios, 2.90 voltios, aprox. Entonces con ese valor de VGS se hace lo que valdría acá, ¿no?, de este punto a este punto. O sea, de acá, ya borro esto, y lo que tendría justamente ahí es 2.90 acá. Ok. Ahora, ¿qué más? Tienes el R también justamente que vale 40 ohms. Que está acá, ¿no? 40 ohms. Y también tienes el otro, ¿no? El R1 que vale 800 ohms. 40 ohms. Y 800 ohms al otro lado. Arribita, ¿no? El R1 que vale 800 ohms. Entonces, con estos valores, tú podrías ya justamente
hallar el valor de voltaje 1. O sea, tienes acá una corriente de cuánto. O sea, ¿en qué voltaje cuánto tendrías acá? Tendrías un voltaje de, o sea, 40 miliamperios por 40 ohms. O sea, tendrías un voltaje pequeño, ¿no? 40 por 40 mili te da un valor de 1.6 voltios. Justamente acá. Y acá arriba, en R1, tendrías cuánto? Tendrías R1 que vale 800 ohms por 40 mili. Tendrías un valor de 32 voltios, que es bastante grande. Ya. Y entonces en teoría quiere decir que para que acá te den 290 voltios, 2,90, acá tiene que ser un valor de cuánto. ¿Viste? Ah, es muy grande, ¿no? A ver, 32 por 6. Tiene que ser 36 voltios, mucho. 36 voltios. 36.5 voltios acá tendría que ser. Y esto se conecta con esto. Claro, y acá no cumpliría porque tu voltaje de limitación es más pequeño. Ya, entonces, en este caso, para que esto no pase, tendrías que bajarle un poco a tu resistencia R1. Entonces tu R1 tendría que ser más pequeño. Por ejemplo, ¿no? Que valga, no sé, pues, que valga, por ejemplo, no sé, pues 220. A ver, vamos a intentar 220. A ver si esto es 220. 220. Tu RE, ¿vale? ¿Cuánto debe ser? Si es 220, tu RE tendría que ser, a ver, 25. Tendría que ser 45. ¿Sí? 45. Parece que sí. Pues deja comprobarlo. Ah, a ver, 45, 20, 45. Eh, sí, 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 está bien, más o menos 45 por ahí. Entonces, si estos 220 es de 45, te quedaría eso, ¿no? Te queda ese valor. Em, Eso sería igual, ¿no? No cambiaría nada esa parte de acá. Entonces, lo que tendrías acá, no serían 32, no serían 32 voltios, sino sería menos. Sería un valor de, ¿cuánto? Sería de 220 por 40 mili. Tienes un valor de 8 voltios más o menos por acá. 8.8 voltios acá. Entonces quiere decir que acá en esta salida, en base en base del MOSFET B1, tú tendrías un valor más o menos de, a ver, más o menos casi de 13 voltios más o menos. 13.3 voltios más o menos. En este punto de base. Entonces esto se conectaría, ¿no? Como dije, a lo que está acá, ¿no? Voltaje B1 y voltaje B2. Ya que acá está llegando 13.3 voltios en lo que es DC, ¿no? Y si acá mismo un voltaje de 18 voltios, entonces tú podrías hallar directamente cuánto vale ese RC, que sería justamente la resta, ¿no? O sea, 18 voltios menos 13 voltios entre la corriente. Y la corriente tú todavía no la has definido, o sea, es otra incógnita. La corriente es la corriente de la etapa 1, ¿no? Entonces, ahora para la etapa 1, o sea, se quedaría tu etapa 3, ¿no? Quedaría como que ahí esa parte, tienes todo hallado, la parte de la potencia. Entonces volverías otra vez a la etapa 1. En la etapa 1, eh, lo que tú tienes como dato, lo que has hallado de momento es esta capacidad 1, has hallado también justamente la resistencia base, lo que te faltaría sería la resistencia RC y la de surtidor, ¿no? La que está abajo, la que está por acá. Eh, Ahora, para eso, tú tienes que definir una corriente inicial para trabajar todo esto, ¿no? Como es el caso aquí en el circuito. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? La fuente de corriente que está acá, que se hace a base de un op-amp para poder regularlo y a base de un BJT en este caso, que es más sencillo calcularlo. Eh,
Entonces, en la fuente corriente, tú vas a definir primeramente una corriente inicial para trabajar. Por ejemplo, yo en mi caso definí 6 miliamperios, la principal, inicial. O sea que para cada rama, en teoría, habrían 3, ¿no? Pero ya en ese caso fue 6, ¿no? O sea, aquí, bueno, lo que tú defines primeramente es esta resistencia de base. También la defines de forma, bueno, vamos a ponerle, ¿eh? A ver, ¿qué me para todo esto? A ver, ¿dónde está? Hasta 20, bien. Entonces, aquí, ¿no? Regresando otra vez a lo que es la etapa 1. Eh, acá. En la etapa 1, ¿no? En la parte de la corriente, como vemos acá tienes, ¿no? Una resistencia que actúa como divisor de voltaje y el op-amp y la BJT. Entonces tú primeramente defines una corriente inicial, ¿no? Yo en mi caso definí 6 miliamperios en mi proyecto. Tú puedes ponerle más o menos. Creo que mejor sería ponerle una corriente mm, baja, claro. Porque si es baja, tú, espérate, si es baja, a ver, déjame probar algo, espérate. Vamos a abrir el calculadora. A ver, eh, a ver, tienes un K de 50 miliamperios, BT2, yo definí una corriente de 6, ¿no? No, bueno, para 3 para cada lado. Claro. Y si tienes una corriente menor, tendrías más, no tendrías menos, ¿no? 5, 6, claro, aumentarías, ¿no? 12, claro. Entonces tú tendrías una corriente pequeña, ¿no? O sea, corriente baja, por así decirlo. Entonces en ese caso está bien 6, ¿no? Porque no es tan alta ni tan baja, o sea, es un promedio. Eh, entonces, como tienes un 6 casi 1000 amperios, esto acá tú lo defines previamente. Acá les hemos definido un K, ¿no? Que es como que más simple, es entero. Entonces, tú en tu divisor de corriente tienes que justamente definir un valor de cuánto vale supuestamente tu potenciómetro, ¿no? Que eso daría como tu potenciómetro. En mi caso era un K, ¿no? La suma de los dos era un K. Y para hallar justamente el valor, ¿no? Como es un op-amp, acuérdate que esto se refleja con esto. Tiene el mismo valor de voltaje, solamente que acá se invierte, ¿no? Como es el lado negativo. Y esto justamente llega hasta la base del transistor. Y esta base es lo que te da, ¿no? O sea, como acá tienes de base a emisor 0.7 voltios. Entonces aquí tienes justamente la caída, ¿no? De voltaje y lo que te va a dar el voltaje de emisor. Que en este caso definimos un voltaje inicial de 11.3 voltios. Bueno, de menos 11.3. Para que aquí sea 11.3. Entonces aquí esto te va a dar esto y tienes un valor, ¿no? De eh, menos 12, ¿no? En la parte de emisor. Entonces menos 12 tendrás acá. Entonces acá quiere decir que hay una corriente, ¿no? Que está yendo para abajo. Así. Entonces tú, ¿no? Restas, ¿no? 12 menos 18 te da 20. No, perdón, te da 30 entre 1K, 3 miliamperios, no, 3 miliamperios. Claro, 3 miliamperios. Pero espérate, 30 entre 1K. No, 30 miliamperios sería. Ah, no, no, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? Esto es negativo, ¿no? Menos 12 más 18 serán, son 6. Claro, 6 están 6 también, 6 miliamperios. 6 miliamperios, que están bajando. Porque es menos 18, ¿no? Claro. 18 menos 12 da 6, ¿no? Y entonces esto, claro, esos son los que está subiendo para la etapa 1, que es la diferencial del MOSFET. Entonces quiere decir que si definimos 6 miliamperios para cada lado, se irían 3 justamente. Entonces acá 3 y el otro lado 3, ¿no? Eh, Ahora, con esos 3 miliamperios que ya tenemos acá ya calculados, ya podríamos definir justamente lo que es el RC. Porque el RC faltaba justamente definir la corriente que pasa por cada lado. Entonces por cada lado va a pasar 3 miliamperios. Entonces acá tenemos justamente 3 miliamperios. Entonces el RC ya con esos datos tú puedes hallarlo. Entonces te valdría un valor ¿de cuánto? Te daría un valor de 3 miliamperios, ¿no? Te daría un valor de 1 punto, también 1.5
56K prox. Ahora bien, ahora lo malo, bueno, lo que te piden a ti justamente como ganancia máxima, bueno, ganancia lineal de 70 voltios en tu total, ¿no? O sea, ganancia total de 70 voltios. Pero hasta el momento tú tienes una ganancia de cuánto, a ver, de momento, 2. Ah, mm, ya, espérate, claro. Antes de hacer esto, tenemos que primero calcular justamente lo que es el RC, ¿no? Bueno, primeramente, con esa corriente de 3000 amperios, habría que calcular el valor de GM y BGS, ¿no? Porque eso influiría en, bueno, el GM es necesario para hallar, ¿no? La ganancia. Entonces, ¿dónde está? Acá, ¿no? Entonces, suponiendo que eso está bien, ¿no? Que hemos definido un valor de corriente fija, de momento, ¿no? Hacemos acá, ¿no? Para saber cuánto vale cada uno, R1, R2, simplemente hacemos el divisor de voltaje y, ¿no? Hallamos justamente, eso, ¿no? Tenemos el valor y, esto de acá, bueno, esto de acá, como es un K, eh, supuestamente cuando tengo acá el R2 62.7, el potenciómetro va a estar a 62%, de cambio. Entonces, en ese punto voy a tener justamente lo que quiero, ¿no? 6000 amperios. ¿Ok? Entonces, honestamente es una referencia, no, para ponerlo. Pero bueno, eso no influye mucho. Ahora, como dijimos, ¿no? La corriente de la etapa 1 que hemos definido es justamente 3000 amperios. Entonces, para hacerlo más rápido, con eso de frente, si fuera 3000 amperios por cada uno, tendríamos un valor de BGS de 2.25 más o menos, y de GM de cuánto, de un 24 sobre, no, 24.49 miliamperios. Entonces 24.49 miliamperios. ¿Ok? Ahora, con estos datos tú puedes ya calcular la ganancia inicial, ¿no? Ganancia 1, con la etapa 1, ¿no? Que sería justamente, como es un circuito cascado tipo 1, prácticamente sería igual que el otro, ¿no? El diferencial solamente que aquí, claro, es igual, solamente sería simplemente 2 RC, está arriba, ¿no? Bueno, 2 RC, claro, 2 RC dividido, en este caso como es MOSFET, sería 2 entre GM, sumándole las dos que están abajo, ¿no? El surtidor, RS. Entonces, con ese dato, tú ya tendrías, bueno, podrías hallar lo que es lo que falta, ¿no? La RS que te queda de incógnito. Entonces, para eso tú solamente defines, ¿no? Sabes que tu ganancia total debe ser justamente 70 voltios. Y aquí en este caso tu ganancia 1 por tu ganancia 2, como esta etapa de potencia, bueno, acá etapa de potencia casi influye un poco cuando, o sea, cuando le pones la configuración esta de esta resistencia adicional en la etapa 3, en la potencia, acá ya no va a ser tan 1, o sea, no va a bajar un poco lo que es su ganancia 1, perdón, tu ganancia 2. Eh, entonces, para la ganancia 2, primeramente tendrías que hallarla. Entonces, la ganancia 2, por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, la ganancia 2 es, a ver, déjame ver, creo que será. Ah, no, esto. Claro. Ya. Entonces, tu ganancia 2 va a ser justamente el paralelo. A ver, tu ganancia 2, ¿no? Ganancia 2 va a ser, a ver, ¿cuál es? Era RL medios, paralelo con el R de abajo. Esto igual, ¿no? Se copia igual. Y le sumaba, oye, y esto le sumabas lo que está arriba, ¿no? O sea,
claro, sumarle lo que está arriba, o sea, sumarle el R1 y sumarle el 1 entre G, porque eso es lo que influye arriba. O sea, todo esto separado. Entonces, esto vendría a ser tu ganancia 2. Claro, es un divisor de voltaje acá, en este punto divisor de voltaje. Sería esto por esto entre la suma de estos dos más estos dos. Claro. Entonces, claro, quedaría eso, ¿no? RL medios, RE más R1 más por entre G. Ya. Ahora, si esto es así, creo que sí, entonces tu RL medio sería la mitad, ¿no? 250, o sea, tendrías tu ganancia 2 va a ser igual a 250 arriba, paralelo al R que es 45, luego tu RL medio también igual, ¿no? Se repite lo mismo que arriba, solo que acá vas a sumarle el R, o sea, perdón, el R1, que vale 220, y sumarle el 1 GM, que vale ¿cuánto era GM acá? Lo calculamos, no. Entonces acá GM va a valer cuánto. GM va a ser corriente, o sea, va a ser, a ver, corriente que vale 40 mili, ¿no? 40 mili, 290 menos eso. Ya va a ser, va a ser 44.4 mili acá, en tu etapa 2. Ahora, esto influiría, ¿no? Acá, ¿no? O sea, acá verías 1 entre justamente 44.4 mili. Que de hecho me parece que va a ser muy pequeño, ¿no? A ver, vamos a ver. 44 mili. Creo que va a ser bien pequeño. A ver. 250, 45, ¿qué es esto? A ver. 38, 38, 68, 44, 44. Sí, de hecho sale muy, muy pequeña. Pero espérate un momento. Ah, sí, claro, porque en mi caso, a ver, vamos a ver. En mi caso que yo hallé, mi ganancia 2, ¿cuánto me salió? Mi ganancia 2 me salió 0.95. Claro que es un valor normal cercano a 1. Claro, pero es que yo no usé justamente lo que era yo no hice la parte de la resistencia de arriba, ¿no? Que está acá en la parte de emisor, bueno, de surtidor. Mm, claro, pero es bien pequeño, el valor de 0.2 más o menos. Vamos a ver si sale, si es 0.2, a ver, 0.2, vamos a ver, ganancia 1 por ganancia 2, que aprox me salió 0.2, quiere decir que, ¿cuánto sería tu ganancia 1 que debes hallar? Sería ser, o sea, 0. O sea, 70 entre 0.2 en 350, valor bien alto. Entonces, a ver, tu ganancia 1 debería ser, ¿cuánto era tu RC? Tu RC valía, ¿cómo está? Acá, ¿no? 1.56K, ¿no? Ya, 1.56K valía tu RC. Mm, Ahora, con este valor, tú tendrías que hallar el RS. Entonces, si tu ganancia es 350 y tu RC es 1.56K, y tu GEM, ¿cuánto vale? 24.49 mili. A ver, vamos a cuánto sale esto. Mm, a ver, 150. 35. No, de hecho, sale muy bajito. 256. ¿Qué pasa bien esto? 24.49 mili. 2 por X. A ver,
momento, déjame ver cuánto vale esto. A mí me salió un valor de... Ah, ya. Sí, no cumple, o sea, no va a salir porque... No, espérate. 25 y 3. Ya. No va a salir. No sé porque es muy grande la ganancia aún. Entonces, como no cumple esto, lo lógico sería aumentarle, o bueno, hacer que nuestra etapa 2 sea más grande. No, perdón, que el RC sea más grande. Entonces, para que el RC sea más grande, ¿dónde está? Tendríamos que ponerle mayor, o mejor dicho, menor, sería mayor o menor. Mayor corriente sería, a ver, 18 menos 3 entre, eh, sería mayor corriente o menor corriente. Por ejemplo, claro, sería menor corriente, o sea, poner una corriente más chiquita, de tal forma que nos dé una resistencia más grande. Entonces, por ejemplo, o sea, que ya no sea 3, por ejemplo, que sea, no sé, pues, 2 miliamperes lo que entra, ¿no? Cosa que se divide uno para cada lado. Entonces, si se divide uno para cada lado, tú tendrías una resistencia RC mucho más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso, que no fuera 3 miliamperios, sino que fuera 1 miliamperio, ¿no? Tu corriente fija 1, al principio. Entonces quiere decir que tu RC va a ser justamente 4.7K, ¿no? Valor grande. Entonces, si tu RC es mayor, aquí en ese cálculo de acá, a ver, un momento, vamos a ver si coincide ahora. A ver, a ver, eso también cambiaría, ¿no? También cambiaría esto y también cambiaría esto, porque ese es un miliamperio. Eh, entonces sería, guardando, a ver, miliamperio. Tendrías 2.14 y Gem 14.140, 14.14, ya. A ver, 14.14 mili y acá tendrías 2.14. A ver, entonces, si fuera así, tendrías acá un valor de, a ver, RC que vale 4.7, ¿no? Acá. Ah, esto vale 2 entre GM, que es 14.4 miliamperios, y aquí vale 2 RS. Mm, tampoco sale en verde. 4.7K. Mm, no, tampoco llega. Falta más, mayor resistencia. Ah, una corriente más pequeña todavía. Ya podría ser, pero no estoy seguro. Vamos a ver. O sea, tiene que ser mínimo el RC mayor a 10K, creo. A ver. No, más de 10K. Mucho. Mm, 18K, no. Tampoco 20K. Mm, sale mucho. Ah, ya, a partir de 20K a la tanda. Bueno, 25K, ya. Mm, pero la corriente acá sería muy pequeña. Tendrías que tener una corriente ¿de cuánto? Para que sea 25K o 20K, a ver, no sé. Mm, 4.7 entre 5K. Una corriente de
0.18 mil. No estoy seguro que eso cumple así, ¿no? O sea, podría ser que sí, pero es que como el RAO está afectando, ¿no? Porque el RAO le baja ganancia. Hasta que pasa esto que no cumple bien. Mm, mm, claro, es que el RAO le quita ganancia. Ujú. Vamos a intentarlo, vamos a ver si sale, bueno. Si sale bien, pues vamos a ver. A ver, entonces si esto, ¿no? Supongamos que tu RAO, ¿no? Tu ganancia 2 no es tan alta, no, o sea, no es tan baja. Yo creo que todavía podemos bajar un poco más esto, ¿no? Creo que podemos bajarlo más. Porque si esto lo bajamos más, sería mejor. Mm, a ver, tu ganancia 2, ¿cuánto es? Mi ganancia 2, ¿dónde está mi ganancia 2? Ahí le puse 100 mil amperios, ¿sí? 100 mil amperios. A ver, vamos a ver qué pasa si le ponemos un valor grande, ¿ya? Mm, a ver, si acá le ponemos 100 mil amperios a la etapa 2, nuevo, tenemos un gem grande. Entonces, si el gem es grande, no, quiere decir que acá también va a ser más grande. Entonces, esto al ser más grande, ¿cuánto es? 141, ¿no? 141 miliamperios, ¿no? 141 mil 7 ohms. O sea, si fuera más, ya. Entonces hay que asumir una corriente mucho más grande para que también baje más. Por ejemplo, hay que asumir una corriente de, no sé, pues de 120 por ahí. 120 miliamperios. Que pasa justamente por ese valor de allí, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, acá sería, ¿no? 12 veces mayor. 12 veces más. Entonces, incluso podríamos bajar también el R1 y el R para que sea más pequeño. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle que este sea 100. ¿Y otro cuánto sería? Otro sería, a ver, no, 100, no, creo que 100 no puede ser. Creo que sería 150 o mínimo. 150, vamos a ver, 150. No, sí puede ser 100. A ver, sería X por 100 entre X y 100 te da 45 ohmios. No, perdón, te da 37.5 ohmios. Entonces tendrías una resistencia de 60 abajo y arriba de 100. Entonces acá tendrías 100 ohmios y acá 60 ohmios. Y te daría justamente 75 lo que tú quieres, con esa corriente de 120. Eh, claro, entonces acá tú tendrías una mayor corriente, un mayor GM, que también cambiaría, ¿no? Tu BGS cambiaría. Entonces, ¿dónde está? Acá. Tendrías un GM de 141 miliamperios voltios, 41.4 miliamperios voltios, y tendrías un VGS de 3.41 voltios. Entonces esto iría justamente acá, ¿no? Iría acá de frente. Tu ganancia 2. Entonces acá tendrías 100 y acá tendrías 141.4 milivoltios, ¿no? Entonces con esto tendrías cuánto, a ver, vamos a ver, 70. A ver, ¿cuánto está la versión? Mm, la vamos a poner 0.3 más o menos. 0.3 igual es mucho. 0.3 no es muy poco. Ya bueno, no cambiaría mucho. Eh,
Ya bueno, ok, hay que intentarlo en parte. Entonces si esto fuera 0.3 y no 0.2, tendrías acá 70, 0.3. Acá tendrías 230 más o menos voltios. Y el R también hay que aumentarlo, ¿no? Entonces acá hay que ponerle una corriente más pequeña. O sea, que tu corriente inicial fija sea más pequeña que esto, ¿no? Sea, por ejemplo, 0. 0.15, ¿no? Miliamperes, por ejemplo. Entonces, con esa corriente, tu, tu RC va a cambiar, ¿no? Va a ser un valor mucho, mucho más grande. Entonces, por ejemplo, con esa corriente de 0.15 miliamperios, tienes un valor, ¿no? Dicho muy grande. Que sea 0.18 mejor. 0.18 miliamperios, ¿no? Entonces, con ese valor, tú tienes una corriente, una resistencia de 26K. Bueno, vale 25K, ¿no? 26K, 25K. Y con ese 25K, tú acá en tu cálculo de ganancia 1, ya tendrías, ¿no? Ya podrías calcular directamente el RC. Porque con 25K, acá ya tendrías un valor fijo de RC, perdón. Entonces, si esto fuera 0.18, de hecho, ¿dónde está? 0.18 miliamperios. Tendrías un GM de 6 miliamperios. Acá sería 6 miliamperios. Y acá en VGC tendrías un valor de 2 voltios más o menos. 2 voltios. Entonces, acá en tu cálculo, tendrás acá 6 miliamperios más 2 veces RS. Entonces, tu ganancia 1 va a ser justamente 6 miliamperios por X. Es un valor de. A ver. 35 por 2. Ah, 230. No, de hecho tampoco sale FT. De hecho tampoco cumple, sí. Tampoco cumple con este valor. Este valor cumple 6 miliamperios. 2K. Ya no es muy alto. Pero no, no es menor. Para hacer con 200 cumple, no, 200. No, 250 se cumple. No, tampoco cumple con este valor. Pucha. Entonces sería. La gente no cumpliría. Claro, sí, sí, haciendo esto porque quiero que cumpla tu RAUT, teóricamente. Porque en mi casa tampoco me cumplió el RAUT, por eso no lo hice. Mm, ah, vamos. Mm, 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 mm. Una pregunta. Para hallar el B vías, ¿se tiene que seguir algún criterio o puede ser cualquier valor? El bebias. No, el bebias usualmente es la unión de una capacitancia. O sea, el bebias es un valor de 0 voltios. O sea, en teoría eso debe ser tierra, ¿no? O sea, eso se conecta en tu Claro, simulación. en AC sí, claro. Se conecta a una capacitancia, se conecta a una resistencia. Y eso van unidos justamente a tierra. Creo que el valor era un microfaradio o 0.1 microfaradio. Y la resistencia era 100. Un K también, era un K, sí, un K. Y eso se ponía de esa forma para que justamente en este punto no haya ese es el nodo sensible y puedas hallar allá la frecuencia alta, el CGD, que está acá, en esta parte. Se ponía así, según me acuerdo.
Pero no tiene una, o sea, tiene una fórmula, pero no se halla nada en cálculos de esto. No tiene un método de hallarlo, solamente sería usarlo así tal cual. Ok, listo, chico. Gracias. Ya, bueno, chicos, entonces con esta parte de acá que no cumple, pucha, la idea sería seguir probando, pero va a tomar más tiempo porque hay que tantear un poco para hacer esto. Entonces mejor sería eh, explicar el proyecto, o sea, explicar lo que sigue, pero o sea, obviando esa parte, ¿no? De la ganancia 2. O sea, supongamos que la ganancia 2 tal cual, llega a ser un valor alto, ¿no? O sea, no es uno, ¿no? Pero supongamos que es un valor alto, ¿no? 0.11, 0.7, 0.8, aprox. Entonces, si esto fuera un valor alto, tu ganancia 1, la que hemos definido acá abajo, sería un valor más bajo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que esto fuera, no sé, pues, si fuera 0.8, por ejemplo, tu ganancia 2, tu ganancia 1 quedaría, ¿no? 70 entre 0.8, va a quedar casi 87.5 voltios. Entonces, si esto fuera así, ¿no? Que es un caso ideal que hay que buscar, eh, entonces acá sí podríamos hallar el valor de RS, porque ahí sí saldría positivo, ahí sí saldría normal. Entonces, el RS que nosotros definiríamos, en este caso, tendría que ser, a ver, en este caso, como se llama esos valores, tendríamos un valor de eh, 120 más o menos, 120 ohmios. O sea, si nuestra ganancia 2 fuera grande, ¿no? Y cumple el route, más o menos nuestro RS tendría que ser este valor, 120, y nuestro RC debe ser eso, ¿no? 25K. Cosa que con estos dos tendrías tú justamente tu ganancia de 75 lineal. Porque tu ganancia 1 sería 17.5 y tu ganancia 2 sería, ¿no? 0.8 que es acá. La perdón, sería 70 voltios lineal. Claro, pues la vaina es acá hallar en la etapa 2 que te cumple el RAO y que te sea alto, ¿no? Para que no te baje tan esta parte de acá. Ya. A ver, después de eso, supuestamente tú hallas supuestamente lo que es la ganancia 1, ¿no? Ya cumplirías con eso en teoría, solamente que hay que buscar ahí. Y, ¿qué más? ¿No está? Luego, después de eso, que tú hayas eso, tienes que hallar los cambios de ganancia, ¿no? Variación de ganancia de 30% para cada lado, ¿no? O sea, supongamos, por ejemplo, ¿no? En este caso que definimos, era 0.18 miliamperios al principio, ¿no? O sea, aquí, eh, no, ya no sería 6, sino sería 0.18 miliamperios que hemos definido al principio. Entonces acá 0.18. Entonces quiere decir que cuando tú tienes una variación de 30%, o sea, en tu ganancia total, cuando tú muevas el potenciómetro una cierta cantidad, tú vas a tener dos, ¿no? O sea, un más 30% y un menos 30%. Entonces, si tu ganancia total es 70%, 70 voltios, perdón, eh, quiere decir que tú tendrías que tener al final un valor de 30% más, ¿no? Por ejemplo, si es 70, tendrías un valor de cuánto, de 91 voltios, más o menos, si es 70% más. Y si es menos, tendrías un valor de 49 voltios como mínimo. Entonces, pues, ya como tú ya tienes supuestamente tú ya tienes la ganancia 1 y la ganancia 2, y tú sabes que esto debe cumplir este valor, entonces tu idea o lo que tú buscarías sería hallar la corriente. O sea, cuánto debe ser la corriente para que me dé este valor de ganancia. Entonces, con esta búsqueda, o sea, primeramente, cuando tienes un porcentaje mayor, o sea, más del 30%, sabes que tu ganancia 1 por tu ganancia 2 debe justamente multiplicar y debe ser 91 voltios. Entonces tu ganancia 2, acuérdate que es fija, ¿no? O sea, eso no varía, porque ahí no influye nada de la corriente. Entonces tu ganancia 2, ¿no? Dijimos un valor ideal, 0.8 voltios, por ejemplo, para tu ganancia 2.
Entonces quiere decir que tu ganancia 1, que ahora debes cumplir, tiene que ser un valor de eso, ¿no? 91 entre 0.8. O sea que sería un valor de 113 más o menos, o 14 voltios. Entonces tú tienes que volver, ¿no? Hallar, o sea, otra vez, hacer lo que es el cálculo de... O sea, acuérdate que tu ganancia 1 es esto, ¿no? 114 voltios. Y, o sea, la ganancia 1, acuérdate que la fórmula es justamente 2RC entre 2 entre GM más 2RS. Entonces, como tú ya tienes el RS que ya has hallado previamente, el R que hallaste, ya tu incógnita ahora sería hallar el GM. Y con el GM, eh, tú tendrías que hallar, ¿no? Lo que es la corriente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú tienes la ganancia 1, de 114 voltios, y tienes el 2RC, o sea que es 2 por, donde fuera 25K, y que esto fuera, ¿no? 2 entre GM, no sabes cuánto vale, más 2 veces el RS, que es ¿cuánto era? Era 120, ¿no? 120 ohmios. 120 ohmios es lo que tú tienes que hallar, sería el GEM, ¿no? Tú conectas el GEM. Entonces ahí, ¿cuánto sería? A ver, 114, 2 por 25K, entre 2 entre GEM, más 2 por 120. 120. Tienes un valor eh, de 0.01, o sea, serían de 100 miliamperios. No, sí, ¿no? A ver, 1, 2, 3. Claro, perdón, 10 miliamperios. 10 miliamperios sería que ser tu GM, miliamperios voltios. Entonces, si tu GM es 10 miliamperios voltios, quiere decir que, recuerda que la fórmula del GM era GM es igual a, eh, era corriente entre BGS menos BT, donde tú sabes BGS cuánto vale BGS. Y la otra fórmula también que llamamos era que la corriente es igual a KM por BGS menos BT al cuadrado. Entonces tú acá tendrías podrías tú despejar lo que es como esta corriente es la corriente de la ID, ¿no? En realidad esta acá no es la ID, esta vez es la ID. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Eh, claro, entonces tú podrías despejar y hallar el valor de BGS, ¿no? Claro. O sea, esta ID de acá, la reemplazas acá adentro, aquí, y lo que te quedaría como incógnita es BGS. Porque tú tienes BT, tienes KM, y tienes BT, también tienes BT, ¿no? También tienes GM. Entonces tu incógnita sería justamente el BGS, que es lo que tú hallarías, ¿no? En ese cálculo, BGS. Y con BGS ya podrías tú hallar la corriente ID otra vez, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, tienes acá 10 miliamperios es igual a 2 veces, ¿no? 2 veces eso, ¿no? O sea, KM que vale 50 mili, multiplicándolo, ¿no? Por BGS, menos 2 voltios, esto al cuadrado. Esto dividido entre BGS que no sabes cuánto vale, menos 2 voltios. Entonces, tú con esto ya podrías hallar cuánto vale BGS. Con BGS hallado, podrías hallar cuánto vale la corriente ID, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te interesa hallar eso? ¿Cuánto vale la corriente ID? Es lo que te importa para poder sacar la ganancia. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto valdría BGS? A ver, por ejemplo, con ese cálculo de ahí, tendríamos que BGS va a ser igual a
A ver, x menos 2 al cuadrado entre menos 2. Un valor de 2.1 voltios. Y calcular tu VGS, 2.1 voltios. Entonces, si tu VGS vale 2.1 voltios, ya podrías hallar cuánto vale la corriente I sub D. Entonces, para eso, esto, aquí, ¿no? Tu corriente I sub D, ¿qué sería? Tu corriente I sub D va a ser justamente, no, puedes usar cualquier fórmula, puedes usar tanto la fórmula de izquierda a derecha, o sea, puedes usar, más rápido sería usar la fórmula de acá, ¿no? Del GM, porque GM, que es 10 miliamperios, es igual a 2 veces la corriente que no sabes, entre 2.1 menos 2 voltios. Entonces tú puedes llevar la corriente I, o sea, la que pasa por cada rama, ¿cuánto va a valer? Entonces la corriente que pasa por cada rama es justamente 2i, o sea, 2x entre 2.1 menos 2. Entonces tienes un valor de 5, 0.0, no, 0.5 miliamperios. Es lo que va a valer tu corriente por cada rama. ¿Sí, no? Claro, 2.1, sí. Sí, 0.15 es lo que vale por cada rama. Entonces quiere decir, o sea, por cada rama, se me refiero al transistor, en la etapa 1, ya por cada una de las ramas va a valer eso, ¿no? Pero a ti lo que te interesa es que la total, cuánto vale la corriente total de la fuente. Entonces la corriente de la fuente es el doble de esa. Entonces sería justamente 1 miliamperio. La que te interesa hallar justamente en esa parte. En la parte de la fuente. Entonces tú puedes decir, ¿no? Que con 1 miliamperio de corriente, tú vas a tener una ganancia de 90 y ¿cuánto es? 91 voltios. Sí, no, claro, 91 voltios. Entonces, con esta corriente de 1 miliamperio tú vas a tener 91 voltios en tu potencia lineal. Entonces, quiere decir que en tu transistor, o sea, en tu etapa de corriente, o sea, acá, tú tendrías que acá calcular, ¿no? 1 miliamperio. 1 miliamperio aquí. Entonces, si calculas 1 miliamperio aquí, quiere decir que te va a cumplir que tu ganancia sea 91 voltios. Ahora, entonces para eso tienes que, ¿no? Acá definir un valor, ¿no? Por ejemplo, acá tendría que ser eh, no, tiene que ser menos 17 voltios, acá, cosa que acá te queda un voltio, ¿no? Un voltio entre un K de 1 miliamperio, ¿no? Entonces acá tienes un valor acá sería menos 17.7, ¿no? No, perdón, menos 16.3, ¿no? Y, ¿no? Eso se pasaría acá y acá tendrías, ¿no? Que ser divisor de voltaje y podrías dar el valor de R2 y R1, ¿no? Que acá puede ser cualquiera, ¿no? Con darle que cumpla que sea divisor y cumple ese valor, tendrías el valor de R2 y R1 y podrías dar cuánto vale el porcentaje de potenciómetro a cuánto está ajustado tu valor, ¿no? Eso ya depende de tu resistencia 1 y 2. Ya, pero entonces en ese caso con 1 miliampero ya cumplimos que vale 97, ¿cuánto es? 91 voltios. Ahora igual, lo mismo sería para la parte de menos 30%. O sea, menos 30% tienes un valor de 49 voltios. Entonces con 49 voltios harías lo mismo, ¿no? Técnicamente lo mismo, solamente que cambiarías tu valor de corriente. Entonces aquí, para 49 voltios, ¿dónde está? Igual, ¿no? O sea, tu ganancia 1 por tu ganancia 2 tiene que darte un valor de 49 voltios, ya no 91. Entonces acá cambiaría, ¿no? 49 voltios, acá también cambiaría. Claro, 49 voltios acá. Entonces aquí tu ganancia 1 va a ser la división de esto, va a ser 61.2 o 3 voltios. Entonces quiere decir que tu ganancia 1, al momento de calcularla, va a ser otro valor de G, lo que vas a hallar, 61.3. Entonces, tu valor de Gm en este caso, cuando es
una ganancia inferior del 30%, va a ser, ¿cuánto? Vamos a ver. 3, 2 por 25K, 2 entre GM, que es X, más 2. Tienes un valor de GM de 3.47 miliamperiovolios. Ese valdría GM en ese cálculo de ahí. Ahora, con ese valor de GM, igual, ¿no? Podemos hallar también lo que es la corriente ID, otra vez, con ese mismo cálculo de acá. Hicimos acá abajo, con esto de acá. No, de acá arriba, no creo. Entonces, en este caso, tú lo que harías, ¿no? Acá, sería cambiar el GM acá. Lo demás quedaría prácticamente igual. Simplemente que cambiaría que es 3.17 mili, no, 3.47 mili. Entonces ahí tendrías un valor de BGS distinto. Y obviamente un valor de corriente distinto. Entonces allí, ¿cuánto valdría? 3.47 mili es igual a 2 por 50 mili por BGS menos 2 al cuadrado. Entre BGS menos 2. Tendrías un valor de 2.034. O sea, 2.034 voltios. Entonces quiere decir que acá sería 2.03435 voltios. Entonces acá tu GM, ¿cuánto era? Era 3.47, ¿verdad? Entonces acá también es 3.47. Y lo que quiere decir que tu corriente final va a ser, bueno, corriente por cada uno de las ramas que tiene tu esto, va a ser un valor de, a ver, 2.035 menos 2. Un valor de 0.0, también pequeño, 2.0, pero 0.06 va a ser 0.06 miliamperios. Entonces quiere decir que la corriente de la fuente, que es el doble, va a ser 0.06 por 2, o sea, va a ser 0.12 miliamperios, lo que tú vas a tener que poner en tu potenciómetro, o sea, cambiar corriente a 0.12 miliamperios para que te dé justamente lo que tú quieres, que es la ganancia o el voltaje, perdón, la ganancia de cuánto, de 50 y cuánto era, ¿dónde está? Acá está, de 61.3 voltios. Entonces acá 61.3 voltios. Entonces, si tú puedes, acá, ¿no? Si tú acá comparas, ¿no? O sea, con 0.12 te da esto, este es para el menos 30%. Entonces, luego cuando tienes tu ganancia normal, que era tu corriente principal, ¿no? Que era 0.18, tenías una ganancia de 75, ¿no? No, perdón, 70 voltios. 70 voltios. Y cuando tienes la corriente, cuando es más 30%, tienes una corriente de, ¿cuánto era? ¿Dónde está? De 1 miliamperio. ¿De 1 miliamperio era? ¿Tanto era? Mm, sí, ahora voy otra vez esto. Claro, 10 miliamperios es igual a 2 por 50 mil x menos 2 cuadrado entre x menos, sí, junto con nunca se ve. Entonces acá 10 miliamperios es igual a 2 por x 3.1. Sí, está bien. Es 0.5 miliamperios. No sabemos, ¿sí? Ajá. Quiere decir que muy bien hecho. ¿Dónde está? Está bien. Tu corriente fuente debe ser 1 miliamperio. O sea, con 1 miliamperio llegaría justamente a lo que es 90 y, 91 voltios. Entonces tú tienes que hablar para cada caso en el etapa de circuito de la corriente.
definir cuánto vale ese valor, ¿no? De R1 y R2 para que te cumpla eso, ¿no? O sea, mejor dicho, hallar el valor de porcentaje de variación para que de frente el día de la simulación no puedas cambiar esos valores, ¿no? Que tú has sellado. Y puedes demostrar al profe que con esos valores que tú has calculado teóricamente si cumple esa variación de ganancia lineal, ¿no? De 30% menos 30%. O sea, básicamente sería eso, ¿no? O sea, ahí cambiar, ¿no? Calcular cuánto vale el R1 y el R2 por divisor de voltaje y hallar el nivel del potenciómetro que tú tendrías que ponerle a cada valor, ¿no? Y ya con eso cumplirías, ¿no? Cumplirías la ganancia diferencial. Bueno, la variación de ganancia. Y luego, ¿qué más te piden? No sé, luego te más te piden eh, el CMRR, ¿no? El CMRR, que debe ser 60 decibeles. No, pero sí creo que sí cumple, ¿verdad? CMRR, aparte que CMRR es en la etapa 1, ¿no? Por lo tanto, en la etapa 1, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Etapa 1. Está muy rayado esta parte, vamos a ver si puedo copiarlo de acá. En etapa 1, arriba, acá está. Acá. Entonces, en mi etapa 1, lo que tendrías que hacer para el CMRR, ¿dónde está? Para el CMRR simplemente sería, ¿no? Y dividir el circuito en dos partes, ¿no? O sea, tienes acá tu fracción de circuito. En este caso, tú tienes que cumplir que tenga un CMRR mayor a, ¿cuánto era? A 60 decibeles. Mayor a 60 decibeles. Para el CMRR, tú simplemente esta corriente la tienes que tomar con una corriente. No, espérate, el Rout de acá, la corriente, ¿cuál es el Rout? El Rout del circuito, en este caso, ¿dónde está ya? Acá está. Ya, claro. Claro, el Rout simplemente es un R678. Ajá. Sí, porque estamos en un BJT, claro. En este caso, como tu corriente, o sea, tu fuente de corriente vendría a ser un BJT unido con un OPAN, ¿no? Pero el OPAN como que no influye en la parte del Rout. Entonces, simplemente lo que tú tendrías al final viendo el circuito de corriente, tú te das cuenta que ese transistor viene a ser justamente el ROUT, ¿no? Que se ve desde arriba, desde el conector. O sea, acá tendrías un ROUT que vendría a ser un R678, ¿no? Porque acá tienes una corriente en emisor, ¿no? Que es un K. Entonces tienes un R678. Tendrías que hacer la fórmula del R678 para calcular cuánto vale el ROUT de la fuente, para poder hallar tu ganancia en modo común. Entonces tu R678 en este caso de tu circuito va a ser, la fórmula es R sub 0 por 1 más Gm por R' y nada más, ¿no? Claro que sí. Claro, en este caso tú tienes que, como tú sabes la corriente inicial, o sea, eso se hace en el circuito, ¿no? En el modo de ganancia lineal 70 voltios, ¿no? Ahí se calcula el CMRR. Entonces, en esa ganancia tú tienes una corriente fija, ¿no? Que era 0.18 miliamperios. Entonces, esa corriente fija, ¿no? Tú tienes que calcular cuánto vale, ¿no? El R sub 0 y el Gm, para que puedas hallar eso, ¿no? Y el R', acuérdate que el R' era simplemente el RP del resistor paralelo con ese 1K que está abajo, ¿no? En emisor, o sea, con 1K. Entonces, el R sub 0 que tú vas a hallar, ¿no? Más rápido sería con la calculadora. Entonces, ¿no? 0.18 vale tu corriente. Tu voltaje Hertz, en el caso yo asumí que era 100 voltios, pero creo que también en el multisim te dice un valor de voltaje Hertz. Pero en ese caso puedo darle, ¿no? 100 voltios, por ejemplo. No me acuerdo cuánto era no me acuerdo cuánto era el y bueno, el beta tienes que hallarlo también por simulación. O sea, medir la cal, ¿no? Medir la corriente en base y medir la corriente en colector. Y hacer la división y calculas cuánto vale el beta, ¿no?
que creo que está por el orden de los 140, 120 por ahí, no me equivoco. Entonces supongamos que es 140, ¿no? Por ejemplo, 140 el beta y el voltaje RX 100 voltios. Entonces, en ese ejemplo, en ese caso, ¿no? Tendrías un R sub 0 de 555K, ¿no? 555K, tienes un RPI de 19.44K y tienes un GM de 7.2 mil, ¿no? GM de 7.2 mil. Entonces con esto ya puedes tú trabajar y poder hallar el R678. El R678, acá tendrías el valor de cuánto, de, no, 155K multiplicándolo por 1 más GM que vale 7.2 mil por el paralelo, ¿no? Esos dos que entre esos dos, que es este RPI que es 19.4 y 1K, ¿cuánto va a cerrar? 19.4 y 1K en paralelo te va a dar un valor más o menos de menor, ¿no? De casi 1K, ¿no? Ponle 950 ohms, aprox. Entonces, con esto ya tendrías un valor de R678. Entonces, tu R678 de tu fuente, en este caso de la fuente de acá, sería un valor de, a ver, 2000 por 950. Un valor de 4.35 megas. 4.35 mega ohmios. Lo que valdría acá tu Rout del circuito de corriente. Entonces con R678 ya podrías tú calcular directamente tu ganancia en modo común. Práctica ganancia en modo común. En este caso, el BBS no influye en el cálculo, que simplemente sería como si fuera un diferencial. Entonces, como es un cascado tipo 1, simplemente sería dos veces la diferencia, ¿no? No, perdón. La diferencia de resistencias se encuentra en la parte de arriba, entre dos veces el RAU que está abajo, ¿no? El RAU. Claro, también está el 1-3GM, pero no influyen, ¿no? O sea, son muy pequeños en comparación del RAU. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Entonces acá tendrías un ganancia en modo común, que va a ser justamente, ¿no? Ponte que fuera una variación de 5%, más o menos 5%. Entonces acá, como tu RC vale 25K, ¿no? Claro, era 25K si no me equivoco. Sí, 25K. Eh, si fuera 25K, en realidad puedes devolver el dólar, ¿no? Por ejemplo, si fuera 25K, tendrías una diferencia de, ¿cuánto? Ponle que fuera 125.6K. Ponle que fuera 500, ponle que fuera 500. Ponle que una fuera 25, la otra fuera 25.5K, ¿no? Entonces tendrías una diferencia de 500 ohms. Entonces, con esa diferencia, y abajo tendrías, ¿no? Dos veces Rout, tendrías dos veces, 4. ¿Cuánto era? 4.35 MHz. Eh, megahertz. Entonces, con eso tú tendrías un valor de modo común de un valor de cuánto, de pequeño, ¿no? O sea, 35 megas, un valor de 57 micro, ¿no? 57 voltios. Microvoltios. Entonces, con este valor, tú ya podrías calcular el CMRR que te piden. Entonces, el CMRR, por fórmula simplemente, es 20 logaritmo de la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Entonces, este cálculo te daría un valor, a ver, vamos a ver, CMRR te va a dar un valor de 20 logaritmos, base 10, ¿no? La diferencial que vale, ¿cuánto vale la diferencial? Era ¿cuánto dijimos? A ver, vamos a ver. La ganancia 1 vale, acá está, no, esto no es, acá está. Valía 87.5, ¿no? En principio. Y la ganancia diferencial es la que vimos ahorita.
perdón, la modo común, es la que llamamos ahorita. Entonces tendríamos un valor de 20 logaritmo de 87.5 diferencial de la etapa 1 y la otra que es 57.4 o 54 voltios, perdón, microvoltios, no voltios, no, claro, microvoltios, ajá. Este es microvoltios y te quedaría un valor de CMRR mayor a, nos saldría acá 123 decibeles, 24 decibeles normales, ¿no? Y esto sería mucho mayor a tu límite que te dicen que debe ser 60, ¿no? 70, ¿no? 60. Sí, 60 decibeles. Entonces, por lo tanto, sí cumpliría tu ganancia diferencia, tu ganancia en modo común. Y tu CMRR también cumpliría. Entonces, ya con eso tendrías básicamente todo, ¿no? Porque más que, claro, tendrías ya casi todo, ¿no? Solamente ajustar el errado, que no es cuadrado del todo, pero lo demás sí ya tendrías, en teoría, cumplido. El FL, el FH y todo eso, ¿no? No sé si de momento tienen otra pregunta aparte de esto, o les quedó algo que no está bien explicado. Sí, chicos, ¿tienen una pregunta de momento? Esto, una Sí, pregunta dime. respecto al veo, en caso, digamos, que me salga, a veces me sale la ganancia todo, pero el veo no cumple. En este caso, es por la diferencia de la primera entrada, ¿no? De la RD, porque digamos, al variar la resistencia, o sea, si lo pongo igual, sí cumple el veo, pues, pero como el profesor pide 5 voltios, no, 5% de diferencia, ahí sí Claro. sale el veo. ¿Te refieres al voltaje offset, al de acá, al que es Ajá, 0.1? claro. Al de C, Entonces tienes sí, ese. Claro, ya. Claro, sí, no, o sea, tienes que, claro, la idea es buscar, o sea, ir variando resistencias. O sea, claro. sí puede llegar, o sea, no te cumple. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale tu voltaje offset? Justamente. ¿Muy alto? ¿Muy bajo? Me sale Bueno. 0.4, 0.3, 0.4, sí. Claro, El entonces lo veo, ideal sería que varíes en la última etapa esas resistencias que claro. estás usando, ¿no? O sea, las de acá, las que están en la etapa final, las de abajo. Ujú, Variarlo, o sea, hacerlo más no, o sea, no 5%, sino variarlo en valor cualquiera, que esté cercano, creo que en teoría debe ser cercano para que varíe menos, ¿no? Esto de o acá, sea, solo varío en simulación nomás. Y en la teoría, en teóricos, o no, no, en no lo teórico varío. no se varía nada, en teórico no, solamente en simulación se varía lo que es 5% en teoría, para que, Mm, porque ok, si no le varías, claro, te va a quedar exacto, no te va a quedar un valor acá bien pequeño, o sea, menor a cero, o sea, en microvoltios creo que te va a quedar si no le varías. claro, Así que tienes que está variar sí bien. o sí todas las etapas, ¿no? Pero principalmente esa parte de ahí que no te cuadra es acá, ¿no? En esa parte de abajo. Estas resistencias que están Ok, abajo es la que tienes que variar menos o más, dependiendo de lo que te salga. Claro. ok, listo, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta de alguien más que no tenga claro el proyecto? Una consulta en el B vías, creo, ¿no? Por ahí le pusiste resistencia en paralelo, ¿no? Es para el FH, ¿no? Ah, sí, sí, en el BBA sí le puse acá un capacitor junto con una resistencia. Claro, sí, sí. ¿Cuál es la duda ahí? Claro, se pone así porque es así la configuración del BBIAS en teoría, según tenía entendido. Se colocaba de esa forma para que ahí se halle lo que es el FH en ese nodo, que está yendo a tierra por el capacitor en alterno. No sé si lo puse, creo que mi trabajo está también, no sé, vamos a ver. Eh, no he puesto como foto, pero sí estaba no recuerdo dónde lo puse, pero creo que sí hay una foto donde sí lo había puesto. Mm, bueno, no sé acá, pero sí se pone, sí. Se pone, sí. Ujú. Mira, ya. No sé si lo tengo, de repente lo tengo por acá. A ver. Eh,
proyecto 2. No me informe, proyecto 2. De repente está por acá. En los proyectos pasados de repente la he puesto. Proyectos pasados. No, el proyecto 2, 18. Puede ser que esté acá, no me acuerdo. Espérate. A ver. Claro, ves acá, mira, por ejemplo acá lo ponen en simulación, le ponen en base, o sea, en bebidas que saca, le ponen justamente lo que es un capacitor que va desde base de los, bueno, en este caso tuve MOSFET, ¿no? Va hasta tierra y, bueno, y una resistencia, ¿no? Que le han puesto como un potenciómetro para no sacar otra fuente. Bueno, que esto va hacia tierra, ¿no? También, jalar. Es como si fuera una resistencia que va a tierra, ¿no? Y básicamente eso. Le ponen una resistencia, potenciómetro y a eso va a tierra. Y ahí se conecta. Eso es la configuración del BBS. Ponerlo así. Ujú. Lo demás es igual, lo demás no cambia. Resistencia, bueno, acá también, ¿no? Acá sí hemos usado lo que dije, que es justamente la etapa final con las dos, tanto arriba como abajo, ¿no? Como les estaba mencionando, para el R-Out. Porque en mi caso yo no lo usé, pues, y no me cumplió el R-Out, por eso no pude hallarlo bien. Pero básicamente es eso, ¿no? No sé si quedó claro con eso, ¿sí, no? Creo que ya te quedó más claro lo del bebidas. Sí, sí me quedo. Gracias. Ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta aparte sobre el proyecto que no le quedó claro? No, ya está todo bien, ¿no? Algo que no les cuadre o que no les salga. No sé. No. Mm, mm. ¿Las chicas todo bien? ¿No hay más preguntas? Eh, ¿No? ¿Está bien? Entonces ya con eso ya quedaría resuelto lo que es el proyecto, bueno, más o menos. Siente que acá en el errado tengan en cuenta que les aumenta, ¿no? Que la ganancia va a bajar por esa resistencia que tú has puesto en lo que es el surtidor, ¿no? Del MOSFET. Entonces ahí es lo malo, ¿no? O sea, te mejora tu arreado, pero te empeora tu ganancia. Se hace más pequeño. Entonces tienes que coger un valor que sí o sea, que sea relativamente bajo y que pueda hacer tu ganancia 2 un poco más, no tan pequeña, ¿no? O sea, que esté por acá, ¿no? Que esté entre 0.7 y 0.8. Y estaría bien, ¿no? Me imagino. Claro. Y ya, básicamente es eso, pues, ¿no? Lo demás es el mismo proceso, ¿no? Igual, el mismo proceso, hallarlo y ya. Porque yo lo que yo he hecho, bueno, lo que yo hice fue diferente porque yo no usé, como dije, no esa parte del R-out. Por eso es que yo no tengo ese cálculo del R-out. Y es más, yo tampoco, ni siquiera yo puse, o sea, yo calculé el FL y el FH al final, que no debía hacerlo, pero pues, en teoría con lo que hice, el FH me salió mucho mayor a lo que yo esperaba. O sea, porque mi FH era también 6 MHz y lo que yo ya fue justamente más, ¿no? O sea, 9.3 MHz. Pero, o sea, no lo definí, o sea, salió porque el RC que yo llevo justamente era mucho más grande y me daba justamente un FH grande, ¿sí? Pero en teoría no debía hacerlo así preciso. Y mi FL, bueno, mi FL es normal, sí, se lleva de forma normal. Y ya, pues básicamente es eso. Dejas la parte de proceso de las ganancias y ya. Esto es lo que tiene que hacer para su proyecto 2 de ahora. ¿Sí? Chicos, ¿no quedan más preguntas? Más bien le voy a pasar este drive, bueno, este paint, caso. A ver cómo.
ya. A ver. Ya, el proyecto pasado lo puedo pasar. Sí, ¿te refieres a cuál? ¿Al mío o al otro? ¿Al diario? ¿Cuál te refieres? Pero te queda otra pregunta. Pero déjame ver si es la segunda etapa. Ya. Calcular resistencia en la segunda etapa. Espérate, a ver, espérate, voy a subir el archivo de la teoría. Ya estaría. Mm, mm. Ya, mira, la tutoría, la segunda etapa, ahorita lo vas. Ya, la segunda etapa, como era, o sea, como te decía, ¿no? Usualmente en el proyecto uno tú trabajaste con tu, o sea, ese, ¿no? Con la configuración normal, ¿no? Supuestamente de la potencia que era así, ¿no? Solamente con una resistencia abajo, o dos resistencias abajo y una RL, ¿no? Bueno, creo que ni siquiera fue balanceado, creo que fue desbalanceado. Pero en este caso, esa es la configuración balanceada, y esto, ¿no? Así usualmente se trabaja en los proyectos, ¿no? De esta forma, para la potencia. Pero en este caso, como te pide un ROut, que el ROut es justamente lo que se calcula quitando, ¿no? Que sea quitando esta carga y midiendo en esos puntos de resistencia equivalente. Entonces el ROut en teoría vendría a ser, ¿no?, lo que está arriba con lo que está abajo. O sea, perdón, paralelo lo que está arriba con lo que está abajo, ¿no? En este caso sería lo que está, ¿no? El ROut sería dos veces el R1, que es lo que está arriba, con el R que está abajo, ¿no? Entonces ese sería tu ROut. Lo que te piden a ti es 75 ohmios. Es lo que el profe te pide como requerimiento. Entonces tú defines un valor de R1, ¿no? Cualquier valor. Mientras más bajo, mejor. El R1. eh, y con ese R1 tú puedes hallar el R, ¿no? O sea, haces el cálculo aquí mismo y tienes el valor de R. Entonces con ese valor de R1 y R, este, tú puedes hallar lo que es lo que es el voltaje, ¿no? No, miento. Tú puedes hallar lo que es o sea, tú defines una corriente primeramente, una corriente de R, o sea, una corriente que es mucho mayor a la corriente que calcules en la carga. Por ejemplo, acá hay un que fuera 12 veces mayor, o sea, 120 miliamperios. Entonces, con esa corriente tienes un VGS, tienes un GEM. Un VGS y un GEM. Entonces, con eso tú calculas, ¿no?, esos datos, que esos datos se sirven para poder calcular justamente la ganancia 2, que es la que hace el costado. Esta ganancia 2. Y esa ganancia 2, eh, tú la calculas, y lo que te debe salir acá, justamente como eso es un divisor de voltaje en la salida de sub 0. Lo que eso es acá justamente es eso, ¿no? Hallar cuánto vale tu ganancia 2, y debe ser un poco grande, no debe ser tan pequeño, o sea, no va a ser 1, realmente era, porque aparte que la potencia dijimos que era prácticamente 1, pero en este caso, como eso influye ahí, ya no va a ser tanto 1, pues va a ser mucho menor que 1. Entonces, ganancia 2 va a ser un valor más pequeño, ¿no? En este caso, si te salen entre esos rangos, hay más probabilidad de que sea mejor, ¿no? Tu etapa 2 de potencia. Entonces, si esto cumple, ¿no? Si tienes tu resistencia 1 y 2 que llegan justamente a esos valores y cumplen, ya tú podrías calcular lo que es ahora la etapa 1, ¿no? Porque recuerda que estas corrientes que tú calculas acá generan voltajes, ¿no? O sea, generan voltajes de caída, ¿no? Para esa resistencia de 40, para esa resistencia 1, ¿no? Y esos voltajes de caída que generan te sirven para poder hallar justamente el voltaje que está en base de tu circuito. Entonces, con ese voltaje base de tu circuito de la etapa 2, es lo que se conecta justamente a la etapa 1, y la etapa 1 que está acá, en colector, bueno, en drenador, tú vas a justamente a hallar, ¿no?, la resistencia de la que está en drenador, ¿no?, RC, mediante, ¿no?, la resta de esas diferencias entre la corriente. Y la corriente es la que tú defines al principio, ¿no? Una corriente fija que tú vas a definir y trabajar para que haya justamente las ganancias y los cálculos previos, ¿no? Bueno, posteriores. Y ya con eso, ¿no? Eso es básicamente para lo que haces en la etapa 2, ¿no? Lo que influye en la etapa 2 en la etapa 1. Ese es su cálculo. Ya primero esto,
hallar tu ganancia y ver tu ganancia 1. Y prácticamente es eso. Bueno, espero que te haya quedado mejor claro, no sé. Ahora, ¿qué más me preguntó? Ya. El Word, ¿no? Ya, el Word lo voy a pasar también. El Word es este. Proyecto 2. Ya, ahí tienes también el proyecto 2, 2018. Sí, ese también lo he pasado. Creo que eso también lo he pasado en, en los archivos que pasé anteriormente. Creo que fue en el material de diseño. No, fue en otro material. Fue en el material de... Creo que le pasé un drive. Acá está, el drive acá. Acá se encuentran esos proyectos ahí. En ese drive. Ahí estaba todos los proyectos de todos los ciclos anteriores y de antes años. Uf, todos. Bueno chicos, eso creo que, no sé si hay más preguntas o ya con eso terminaríamos la sesión de hoy día, la tutoría de hoy día. ¿Tiene alguna otra pregunta, algo? ¿No? ¿Ninguna? Entonces chicos, entonces ya con eso ya finalizaríamos la sesión de hoy día. Y ahí tienen el Paint y tienen lo demás para que puedan revisarlo después. Normal. Cualquier pregunta también me consultan, normal. Tratar de responder a tiempo. Porque a veces paro un poco ocupado, pero sí, normal. Cualquier cosa me dicen, pues, no hay problema. Nada, chicos, entonces yo paso a despedirme, entonces, sí. Espero les vaya bien ese proyecto y ya, pues, cualquier cosa me dicen.